Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta del Papa San Pío X, 3 de septiembre, grandísimo Papa de la Santa Iglesia Católica, nuestro patrono, el último Papa Santo, nació en 1835, fechas que nos hace pensar que nos quedan lejos ya, pero alcanzó el siglo XX, y bien entrado el siglo XX murió exactamente en 1914, vivió 79 años de edad. Fue elegido Papa en 1903, sucedió al Papa León XIII y gobernó la Iglesia Católica durante 11 años. A veces uno quisiera que cuando toca un Papa Santo viviera 40 años, pues bien, gobernando. Pues bien, este grandísimo santo, nuestro patrono, por eso hacemos la misa cantada, gobernó la Iglesia 11 años. Sacerdote a los 23 años, consagrado obispo en 1884 por el Papa León XIII, tenía 49 años. 23 años cuando fue sacerdote y 26 años después, 25, podemos decir, las bodas de plata, y fue consagrado obispo a los 49 años de edad. Declarado santo por el Papa Pío XII en 1954, 40 años después de muerto. 40 años después de muerto ya estaba declarado santo por el Papa Pío XII. Quería hacer y enumeré, basándome en la vida oficial que tenemos los sacerdotes en el breviario, enumeré una serie de cualidades que muestran todo su obrar como pastor, como el buen pastor, que eso es lo que tenemos que tratar de ser todo sacerdote y todo obispo. Una enumeración muy extensa, encontré 28 puntos en su obra de ese intentar ser un buen pastor, intentar cumplir con Dios, nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que nos exige, con mayor razón a los sacerdotes y a los obispos, su santa religión católica. Y dice así, y voy a ir enumerando y haciendo pequeñísimos comentarios porque son demasiados puntos o tal vez saltearé alguno. Como buen pastor, así introduce en latín, porque nosotros el texto del breviario está en latín, Boni Pastoris, como buen pastor, su vida fue sin descuidar nada. Uno, en la enumeración que ahora hago, pero basándome en la vida oficial del breviario. Trabajó especialmente para enseñar a los jóvenes llamados al sacerdocio. Acá tenemos un seminarista, hay que tratar de hacer todos los esfuerzos que uno pueda, y saben que son muchos para, con la gracia de Dios, poder dar una buena formación y lograr tener buenos sacerdotes. 2, para fomentar el crecimiento, trabajó mucho para fomentar el crecimiento de las asociaciones devotas. Lo más cercanito que tenemos acá, podemos decir la milicia Marie, los militares de María, que son estos jóvenes católicos que tratan de hacer apostolado y tener buena formación para el combate intelectual católico. Un católico tiene que saber dar razón de su fe, y más en esta crisis y con esta falsa iglesia moderna que nos han metido con el Concilio Vaticano II. Voy salteando algunos porque realmente son demasiados, 28, etcétera, por distintos motivos. 4, nunca cesó, este es importantísimo, nunca cesó el Papa San Pío X de proclamar las leyes en las que se debe apoyar el Estado católico. Las naciones no pueden ser neutras. Todo lo que existe en la creación debe rendirse ante Dios nuestro Señor Jesucristo, ante la Santísima Trinidad, ante su catolicismo. Él se encargó de nunca cesar de proclamar las leyes que deben estar en un Estado católico. ¿Y cuánto peleó San Pío X por eso, sobre todo con Francia? Para la época Francia estaba totalmente, podemos decir, gobernada por la masonería, por gobiernos liberales y de izquierdas, todos masones, muy contrarios a la Iglesia Católica. Y Francia, que tiene el título en el occidente, por lo menos, de ser la primogénita de la Iglesia Católica, hizo mucha guerra contra el Papa San Pío X, al punto querían la separación de la Iglesia y del Estado. Ya saben que el Estado debe ayudar a la Iglesia Católica, que es la única religión verdadera, a que promueva el catolicismo y ayudar a la salvación de las almas. Y los franceses, y hasta el día de hoy todos los países son así, proclamaban, pero con mucha guerra, no en forma suave,
la separación de la Iglesia y del Estado y un ataque y una persecución contra la Iglesia para dominar, querían los masones de Francia de la época dominar a la Iglesia católica. Y le amenazaron con la aceptación de ciertas leyes inicuas allí en Francia, bajo la pena, o fue el castigo real, de confiscar todos los bienes de la Iglesia católica. Y semejante iniquidad la hizo Francia con esos gobiernos en la época del Papa San Pío X, y hasta el día de hoy en Francia las iglesias no son de la Iglesia. Miren la paradoja, las iglesias no son de la Iglesia católica, son del gobierno. Y el gobierno cuanto mucho se las presta. Qué vergüenza, es usurpación de bienes. Y usurparon seminarios, usurparon casas de obispos, usurparon conventos, usurparon hospitales, usurparon colegios, usurparon las iglesias y las catedrales. Esa es la realidad hasta el día de hoy en Francia. Y lo amenazaban al Papa San Pío X que si no aceptaba este tipo de leyes quedaba todo el clero de todo un país en la calle. Imagínense la presión que le ejercía este gobierno al Papa San Pío X. Y el Papa San Pío X respondió, non possumus, no podemos. El clero francés, para el caso, va a saber soportar esta durísima cruz, y la soportó. Y quedaron todos en la calle, imagínense el daño que se hace a un país. Después fueron recuperando algo, pero para el momento todos en la calle, y fue un crecimiento, fue una cruz enorme, y trajo como fruto un florecimiento en santidad y en doctrina del clero francés, semejante expoliación. En eso de proclamar las leyes que hacen el Estado católico, decimos el Estado no puede ser neutro, el Estado se tiene que rendir a los pies del único Dios verdadero, la Santísima Trinidad y su religión, reconocer oficialmente a Dios y su religión católica, tiene que haber confesionalidad católica de Estado. Los Estados tienen que ser oficialmente católicos, como era Colombia hasta la famosa Constitución Política del 91. Ahí laicismo puro. Ya venía mal, porque era una constitución política con mezcla de liberalismo, que es condenado también por la Iglesia Católica. Tanto la izquierda como el liberalismo, la falsa derecha, están condenados. Y lo correcto es la confesionalidad católica del Estado, la soberanía popular. Ningún país que se llame católico puede proclamar la soberanía popular, porque el poder no viene del pueblo, viene de Dios. Y es una herejía decir que el poder viene del pueblo. Todo poder viene de Dios, como lo dice San Pablo mismo en los Romanos. Laicismo, este país es laico, no es católico, así es Colombia oficialmente. Secularismo, así es Colombia oficialmente desde la última constitución política. Parlamentarismo, cualquier, y me disculpan la palabra, aberración puede ser ley de aborto, ley de homosexualidad o fomentando eso, ley de anticoncepción, ley, etcétera, ley de divorcio. Cualquier cosa mientras sea votada por la mitad más uno o por los procedimientos legales, ya es ley. Pues no, la ley solamente puede ser acorde con la verdad y con el bien. Y si no es acorde ni con la verdad ni con el bien, le dirán ley, pero es cualquier cosa menos una verdadera ley. Y ni hablemos tantas cosas malas que se fomentan hoy en día. La donación de órganos, con todo lo que la Iglesia enseña que en definitiva matan antes a las personas, ahora es obligatorio en Colombia, etcétera. Educación sexual en los colegios que pervierten a niñitos, adolescentes y adultos con eso. Sigamos adelante con las cualidades que ha marcado el Papa San Pío X. Él mismo en su vida personal llevaba una vida austera, era muy austero consigo mismo, no andaba en grandes lujos, siendo el Papa la autoridad más importante de la tierra. Nunca perdió la oportunidad de dar alivio a los pobres. Ese siempre tiene que estar en nosotros. Siempre que podamos tenemos que ayudar a los pobres. El católico no puede tener un mal corazón por los pobres. Tal vez uno no puede ayudar siempre, o tal vez está en ese momento indispuesto haciendo otra cosa, pero el sentido general que tiene que estar dentro de nosotros es querer ayudar a los pobres. Siempre tiene que haber una intención de ayudar a los pobres. Uno no puede, y si no, uno se va volviendo, a veces hasta sin darse cuenta, uno se va volviendo una persona dura, y no puede ser. Uno tiene que tener corazón, especialmente con los más desvalidos. Entonces, pedir a Dios que nos ayude a tener siempre ese corazón con los pobres. Tal vez no hace falta dar siempre y en todo momento, pero tener
general de querer dar. Y a veces uno se puede excusar, bueno, no, en este momento no. Pero en general tener más bien la actitud de ayudar a los pobres. Eso es catolicismo puro. En la silla de San Pedro, cuando estaba en el papado, cuando era papa, no renunció a su antigua forma de vida, siguió siendo sencillo. Me hace acordar al cardenal Cisneros, que tuvimos la conferencia de Mario, nuestro querido Mario Bonilla, el sábado, que tuvo que escribir el Papa una orden formal de que se vista más lujosamente porque era el cardenal de Toledo, pero él quería ser sencillo. Bueno, aquí el Papa San Pío X también, estando en el papado, lo dice literalmente su vida oficial, no renunció nunca a su antigua forma de vida, manejarse con sencillez. Brillaba en la humildad, bueno, ni hablemos, virtud clave para poder salvarnos. Tenemos que tratar de ser humildes contra nuestra soberbia. Y la humildad sirve para guardar la fe. Si yo quiero mantenerme como un buen católico, tengo que ser humilde, si no voy a fallar. Y la humildad sirve para guardar la castidad. Las almas consagradas, los que están en el matrimonio, los jóvenes que tienen que ser vírgenes hasta el matrimonio, la humildad. Sin humildad no hay castidad. Sin humildad no hay castidad. Sencillez, lo vuelve a decir literalmente, la vida de él. Pobreza, estando en la cúspide del máximo poder que existe sobre la tierra, se manejaba con pobreza. Y en su testamento escribió, nací en la pobreza, viví en la pobreza, deseo morir en la pobreza. Así dejó estampado en su testamento. Y si viene una persona humilde, me encanta esta expresión, aunque, escuchen bien, aunque humilde, estaba lleno de fuerza. Ser humilde no significa, me disculpen la expresión, ser un tonto y permitir que con la Iglesia Católica se haga cualquier cosa. Eso es una falsa humildad. Aunque humilde, estaba lleno de fuerza. ¿En qué? 1, en lo concerniente a la gloria de Dios. Si se está faltando la gloria de Dios, aquí no se juega. 2, en la libertad de la Santa Iglesia. El gobierno francés me quiere dejar todos los sacerdotes y monjas en la calle a costa de someter la Iglesia Católica al gobierno de los masones franceses. Fuera, lo lamento. No. Ser humilde no significa ser débil, no es lo mismo. Y cuando significaba algo que tenga que ver con la salvación de las almas, allí estaba lleno de fuerza. Cuando hay que ser firme, hay que ser firme. Y si no, uno peca y es una falsa humildad. Aunque humilde, estaba lleno de fuerza, fue un hombre lleno de fuerza. La siguiente también es un concepto sobre él muy hermoso. Hombre apasionado y de propósito firme. Así debe ser un católico. Apasionado por la verdad, apasionado por el bien, apasionado por Dios, nuestro Señor Jesucristo, por el catolicismo, a hacer que lo poco o mucho que uno pueda hacer a favor del catolicismo. Hombre apasionado y propósito firme. Hay que ver la firmeza que tenía cuando había que ser firme. Voy a ver si encuentro la expresión latina. Vir acerrimi ingeni, un hombre de un espíritu fuertísimo, acerrimi, e propositi tenax, y tenaz en sus propósitos. Gobernó firmemente a la Iglesia, no con blanduras. Al final con blanduras se termina permitiendo cualquier cosa y así estamos los católicos destruidos con toda esta falsa religión moderna del Concilio Vaticano II. Gobernó firmemente, era un hombre humilde, pero sabía que tenía que gobernar con firmeza. En latín, Ecclesiam firmiter rexit, gobernó la Iglesia firmemente, firmiter. Y la adornó con brillantes enseñanzas. El Papa más que ninguno tiene que enseñar la verdad y condenar cuanto error, cuanta corrupción de las costumbres, cuantas malas acciones existan. Esa es la función del Papa.
Y con toda esta falsa iglesia moderna no tenemos nada al revés, se fomenta la homosexualidad, se fomenta la anticoncepción, se fomenta la mezcla de religiones, todo al revés, porque es la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. Al Papa más que a ninguno le toca dar la verdad y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y condenar todos los vicios para que sus hijos, los católicos, tengan claridad en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, en cuanto a la verdad y el error. Alentó a cada sacerdote en la práctica de la vida interior. Importantísimo. El sacerdote que no reza va muerto. Discúlpeme la expresión, pero es así. El sacerdote que no reza va muerto. Más tarde o más temprano muere. Y Dios no quiera abandona el sacerdocio. El sacerdote que no muere, que no reza, va muerto. Él alentó entonces la vida interior, la vida de oración. Condenó y reprimió los errores más perniciosos que llevan el nombre de modernismo. Bienvenido siglo XXI. Ya el Papa San Pío X fue los otros papas también, pero fue el Papa que más fuertemente condenó la herejía del modernismo. La Iglesia moderna del Concilio Vaticano II, la falsa Iglesia moderna, llevó a ultranza y a límites inauditos todos los errores que ya estaban condenados por el Papa San Pío X, que fue el Papa que más fuerte condenó los errores del modernismo. Modernismo en sentido técnico, de la religión al servicio del hombre, no el hombre al servicio de Dios, como está el humanismo, el antropocentrismo, etc. Todo lo que vivimos hasta hoy. A pesar de la condena del Papa San Pío X, todo eso resurgió con fuerza en el Concilio Vaticano II. Tenemos hasta el día de hoy toda esta falsa iglesia moderna que padecemos y sufrimos los católicos. Finalmente, agotado por los trabajos, y uno se cansa. Les puedo asegurar que todo el apostolado, uno se cansa. Y el Papa, ni hablemos porque tiene en sus espaldas toda la Iglesia Católica, finalmente, agotado por los trabajos, etcétera, murió. Agotado por los trabajos. Esa frase, agotado por los trabajos, casi literalmente o literalmente, recuerdo haberla leído en San Juan Eudes, que fue el fundador de los eudistas, fue hace poco, agotado por los trabajos, más que por las enfermedades, se le agrega a él, murió. Y si mi memoria no me falla, también dice literalmente, en esto algo dudo, también en San Vicente de Paúl, agotado por los trabajos. En latín, la expresión es más fuerte todavía porque dice fractus, quebrado. Fractus laboribus, murió. Tandem laboribus fractus, finalmente, quebrado por los trabajos, agotado por los trabajos, finalmente murió. Ahí tienen un muy breve pantallazo con algunas pinceladas muy hermosas y muy ilustrativas de este grandísimo santo que fue la máxima autoridad de la Santa Iglesia Católica y que tenemos la dicha de poseer como patrono de esta capilla. Ave María Purísima.